Tiene la palabra asambleísta Mae Montaño. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, cerrar una crisis indudablemente significa también empezar a cerrar heridas. Y en estos días, precisamente hemos sentido que algunos tienen más interés en profundizar las diferencias y en generar nuevas heridas. Es lo que estamos sintiendo con los médicos del Ecuador. Cuando los activistas sociales del pasado, cuando algunos forajidos de ayer han calificado y descalificado a los médicos por gozar de su derecho a movilizarse y a la libertad de expresar sus diferencias. Pero hablemos de la crisis, hablemos del cierre de la crisis bancaria. Claro que sí, estamos de acuerdo con cerrar la crisis bancaria, porque eso implica hacer justicia con las verdaderas víctimas de esta crisis, los acreedores, los ecuatorianos y ecuatorianas que perdieron sus recursos económicos y que ahora despiertan la esperanza de recuperar, aunque sea en parte, esos recursos. Permitirle a los llamados deudores de buena fe ser escuchados y saldar sus deudas con dignidad. Pero también significa no a la impunidad, y escuchen bien, a los verdaderos, y voy a subrayar esa frase, esa palabra, a los verdaderos responsables de la crisis, a aquellos que se alzaron con el dinero de los ecuatorianos, no a la impunidad a ellos, no a la impunidad a los administradores de mala fe, aquellos que los definió muy bien Patricio Donoso, no a la impunidad a quienes con sus acciones y omisiones disfrutaron y han sido beneficiarios indirectos de la crisis. Pero cerrar esta crisis bancaria también tiene que significar, señores y señoras, reconocer a aquellos inocentes que por interés político y por odio desmedido han sido considerados y convertidos en culpables. Cerrar la crisis bancaria tiene que significar dar un paso adelante para dejar atrás el discurso politiquero, envenenado, lleno de odio, que convoca a la división de los ecuatorianos. Tiene que significar dejar atrás el discurso que sataniza, que generaliza, que estigmatiza a todos aquellos que desarrollan una actividad que es necesaria y nadie lo puede negar para el quehacer económico y financiero de un país. Si no, el sector público no tuviera bancos y financieras y no tuviéramos a políticos desempeñando roles de banquero improvisados, eso sí, improvisados y haciendo daño a las instituciones del sector público. Cerrar esta crisis bancaria, voy a insistir, tiene que significar reconocer la inocencia de hombres honestos y trabajadores como Guillermo Lasso, que nada han tenido que ver con la crisis bancaria. Eso significa cerrar una crisis, darse un baño de verdad. Si no, les invito a ver el siguiente video. Solo 5 años atrás, esto es lo que decía Rafael Correa sobre Guillermo Lasso. A las 11:30 tuve reunión con el ingeniero Guillermo Lasso, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. Hasta donde yo recuerdo, la primera reunión que tengo con un banquero, ¿verdad? En todo caso, tengo que reconocer que es un banquero bastante inteligente, bastante interesante, no es con el mismo discurso de los banqueros de siempre. Entonces, bastante interesante la conversación. Hablamos sobre la ley de seguridad financiera, hay que escuchar a los banqueros. Entonces, si hay que hacer alguna mejora, con todo gusto la haremos, ¿no? Hoy, el candidato presidente emplea todos los recursos a su disposición para desprestigiar a quien antes calificó como un banquero interesante. La campaña sucia de Rafael Correa pretende acusar a Guillermo Lasso de ser uno de los responsables de la crisis financiera de 1999. Pero, ¿tiene Guillermo Lasso responsabilidad sobre la crisis de 1999? La verdad es que ni siquiera los informes de gobierno lo inculpan. En 2007, la Comisión de Investigación de Delitos Financieros, creada por el propio Rafael Correa y presidida por Eduardo Valencia, no estableció responsabilidad alguna de Guillermo Lasso o el banco que administraba. Nosotros manejamos esa investigación
con alto respeto a todas las personas, porque el honor en este país no puede estar en entredicho. Cuando en algún momento, porque había información no reservada que la podía develar, lo hice y encontré que había habido alguna imprecisión, porque durante la investigación encontré que había elementos para comprobar que no había responsabilidad, lo hice. Ese fue el caso, por ejemplo, de Guillermo Lasso, que yo mandé una carta a un periódico diciendo que el nombre que lo habíamos develado en su inicio, a la final no habíamos encontrado ninguna razón para que él pudiera de alguna manera estar involucrado en el proceso. Paradójicamente, el informe del gobierno que exculpa a Guillermo Lasso de cualquier responsabilidad en la crisis señala expresamente a Pedro Delgado como uno de los responsables de la quiebra de la CFN en 1999. Es decir, Rafael Correa emprende una campaña sucia contra un inocente mientras encubre y premia a uno de los responsables. Correa acusa a Guillermo Lasso de haber sido parte del gobierno de Mahuad. Lo que no dice es que Guillermo Lasso no tuvo ninguna responsabilidad de las decisiones que se tomaron en políticas financieras en ese gobierno cuando ocupó la gobernación del Guayas. Luego, Lasso asumió el Ministerio de Finanzas después del feriado bancario, cargo al que renunció luego de un mes justamente por sus diferencias con Mahuad. Rafael Correa se aprovecha del sufrimiento que ocasionó la crisis de 1999 a decenas de miles de familias y resucita el fantasma del feriado bancario para distorsionar la historia, mentir e involucrar a un banquero honesto como Guillermo Lasso, que no ha sido responsabilizado ni procesado por dicha crisis. Nunca huyó del país y, por el contrario, administró con buen criterio y responsabilidad los recursos de sus clientes. Entonces, ¿por qué miente Correa sobre Guillermo Lasso? Muchas gracias, señores. Ustedes tienen las respuestas. ¿Por qué miente Correa sobre Guillermo Lasso? Basta de campaña sucia. Cerremos la crisis bancaria con un baño de verdad, con transparencia, con sinceridad. Eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias y le dejo tiempo, señora presidenta.